La mujer que todos creyeron que estaba destruida. La engañaron, la utilizaron y la dejaron con el corazón hecho pedazos. Pero lo que Dios hizo después, nadie lo esperaba. Ella había entregado su corazón confiando en que finalmente había encontrado a alguien que la amaría de verdad. Al principio todo parecía perfecto. Palabras bonitas, promesas, mensajes que la hacían sonreír. Ella pensaba que por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Y como muchas personas cuando aman de verdad, confió. Dio su tiempo, dio su cariño, dio oportunidades, y llegó incluso a hacer cosas que nunca imaginó hacer por otra persona. Pero había algo que ella todavía no sabía. No estaba viviendo una historia de amor. Estaba entrando en una historia de engaño. Con el tiempo comenzaron las señales. Las palabras ya no coincidían con las acciones. Las promesas comenzaron a romperse. Las excusas se hicieron cada vez más frecuentes. Y cada vez que ella preguntaba qué estaba sucediendo, terminaba sintiéndose culpable. Le hicieron creer que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que estaba imaginando cosas, hasta que un día descubrió la verdad. La persona en quien había depositado toda su confianza la había estado engañando. Sintió que el mundo se le venía abajo. No solamente había perdido una relación, sentía que había perdido una parte de sí misma. Se preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Por qué confié tanto? ¿Qué hice para merecer esto? Y las noches se volvieron largas. Cuando todos dormían, ella lloraba. A veces miraba el teléfono esperando un mensaje que ya no llegaría. Otras veces quería llamar, pero se detenía, porque en el fondo sabía que regresar a ese lugar solamente volvería a romperla. Y entonces llegó una de las noches más difíciles de su vida. Se quedó completamente sola, sin nadie a quien explicarle su dolor, sin fuerzas para fingir que estaba bien. Se arrodilló junto a su cama y comenzó a llorar. Y entre lágrimas dijo, Señor, yo ya no puedo más. ¿Por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Por qué permitiste que alguien jugara con mi corazón? Yo confié, yo amé. ¿Por qué terminó así? No hubo una respuesta inmediata. No escuchó una voz. No ocurrió ningún milagro aquella noche. Pero siguió orando, y esa fue la primera decisión que comenzó a cambiar su vida. Porque aunque estaba herida, todavía buscaba a Dios. Los días siguientes no fueron fáciles. Sanar no ocurrió de un día para otro. Había días en los que se sentía fuerte, y había otros en los que una simple canción, una fotografía o un recuerdo podía hacerla llorar nuevamente. Pero comenzó a entender algo. Sanar no significa que nunca volverás a llorar. Sanar significa que llegará un día en que recordarás lo que sucedió, y ya no te destruirá. Comenzó a leer la Biblia. Comenzó a orar por las mañanas. Y poco a poco descubrió versículos que parecían hablar directamente a su corazón. Uno de ellos decía, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmos 34, 18. Entonces entendió que Dios no había estado ausente durante sus noches de lágrimas. Dios había estado allí. Cuando lloraba en silencio, Dios la veía. Cuando nadie entendía su dolor, Dios lo conocía. Cuando pensaba que estaba completamente sola, Dios seguía sosteniéndola, y algo más comenzó a comprender. Ella había estado preguntándose, ¿por qué Dios permitió que esta persona me hiciera daño? Pero después comenzó a preguntarse, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de este proceso? Y esa pregunta cambió su manera de mirar su historia. Comprendió que una persona podía haberla engañado, pero no podía robarle el propósito que Dios tenía para su vida. Podían haberle quitado una relación, pero no podían quitarle su dignidad. Podían haberle roto el corazón, pero no podían destruir el plan de Dios para ella. También tuvo que aprender a perdonar. Y perdonar no significaba decir que lo que le hicieron estuvo bien. No significaba volver con quien la lastimó. No significaba permitir que la volvieran a utilizar. Perdonar significaba dejar de cargar todos los días con el peso de aquella herida. Y entregarle a Dios aquello que ella ya no podía cambiar. Poco a poco comenzó a levantarse. Volvió a sonreír. Volvió a hacer planes. Volvió a sentirse valiosa. Y un día se dio cuenta de algo. La mujer que había entrado en aquella relación ya no existía. Había nacido una mujer diferente. Una mujer que aprendió a poner límites. Una mujer que aprendió a buscar primero a Dios. Una mujer que entendió que su valor no depende de que alguien la elija. Porque antes de que cualquier persona la amara, Dios ya la había amado.